Bueno, estamos aquí otra vez con don Rodrigo González Prieto, nuestro experto en filosofía espírita de cabecera, en nuestro canal de YouTube. Y hoy Rodrigo nos trae un nuevo vídeo. ¿Verdad, Rodrigo? Este vídeo, como hemos hecho otras veces, es un vídeo en respuesta a preguntas que se nos hacen en el canal, ¿verdad? Así es, sí. Bien, o sea, es decir, la gente nos hace preguntas, nos hace consultas y tú en este vídeo vas a contestar a esas preguntas que te han hecho, ¿no? Y en concreto, Rodrigo, ¿de qué trata este vídeo? Cuéntanos. En realidad son dos preguntas. Dos preguntas, sí. Una es ¿qué es la inspiración Ujú. y la intuición? La inspiración y la intuición. Sobre todo, ¿de dónde viene la intuición? Pues a ver, cuéntanos, ¿de dónde viene, Rodrigo? Bueno, pues como ya hemos dicho, a petición de una persona del canal, Ujú. daremos alguna explicación sobre la intuición y la inspiración. Ya hemos dicho numerosas veces que el hombre siempre está conectado con el mundo espiritual, aunque él no lo sepa. Por tanto, muchos de sus pensamientos e ideas nos vienen de otras esferas. Ujú. A veces nos sorprendemos de ideas que nos llegan a nuestra cabeza y creemos que son nuestras, las ideas, claro. Ujú. No obstante, para llevarlas a cabo y realizarlas, depende de nuestra voluntad, que para eso tenemos nuestro libre albedrío. Albedrío, ¿no, Rodrigo? Sí. Ujú. Por tanto, a nuestra cabeza llegan ideas, algunas buenas y otras no tan buenas, dependiendo de la conexión que nosotros tengamos con entidades, de la conexión que nosotros tengamos con entidades bondadosas y sabias, Ujú. o entidades malignas. Ujú. Si nuestros pensamientos son o generan ondas coherentes y equilibradas, las entidades que nos asisten serán buenas y amorosas. Ujú. Por el contrario, si nuestros pensamientos son de mala naturaleza, Ujú. la conexión que podemos tener será de entidades nada recomendables y nos pondrán ideas para que hagamos cosas que no están en línea con las leyes universales que son las que rigen el universo y la vida. Un inciso, Rodrigo. Pon el dedo, por favor, que no te equivoques, no te pierdas. Una pregunta, Rodrigo, que a mí últimamente me está rondando la cabeza y te quiero preguntar a ver si es verdad o no. Vamos a ver, las entidades malignas que pueden obsesionar o hacerle daño a un encarnado, ¿puede trascender el ámbito psicológico? Es decir, la pregunta es, ¿una entidad maligna puede generar una enfermedad a un encarnado o las enfermedades solo son de ámbito personal, kármico y lo rige el mundo, el plano espiritual mayor? Es decir, ¿una entidad maligna te puede provocar un tumor? Es una duda que yo tengo. A ver, se pueden producir las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Ay, Dios mío. Sí, porque ya que me has hecho esa pregunta, aprovecho. Ujú. Existen en el mundo espiritual Ujú. laboratorios Ujú. dirigidos por entes del mal Ujú. que fabrican virus y bacterias para inocularlas en Ujú. los seres humanos, creando a su vez enfermedades. Ujú. Ahora bien, esto tiene naturalmente una explicación más larga, Ujú. y es que esas entidades Sí. solamente se ponen en contacto con aquellas personas Ujú. que vibran en la misma onda que ellos. O sea, Ya. Que son igual de malos que ellos, vaya. sí, Eso. y que tienen pensamientos que conectan con ellos, porque Ujú. los que no son así, Ujú. ellos no pueden acercarse. Ya, eso sí lo entiendo, no, pero la pregunta no es esa, Rodrigo. La pregunta es, a título personal, una persona tiene un espíritu que le está obsesionando, ¿sí? Esa es la situación. Sí, Le hace daño psicológicamente hablando, eso es evidente. sí, Pero ese espíritu le puede provocar a esa persona en concreto
por voluntad del espíritu maligno una enfermedad a ese encarnado o no llega a tener esa capacidad? Hombre, lo acabo de decir. Carlos, no te has enterado. Vamos a No, ver. sí, sí, no, no, pero no Escucha, inventar virus ni bacterias, sino decir, yo es como te que estoy obsesionando, te voy a generar un cáncer, por ejemplo, no, porque te estoy obsesionando. ¿Puede un espíritu maligno hacerte eso? ¿O a tanto no se le permite, Dios le permite yo tanto, no tanto sé, daño yo a un no sé espíritu si maligno? podrán crear tumores, pero lo que Sí. sí te puedo yo decir es que Mm, pueden crear enfermedades. Pueden crear enfermedades ujú. en los seres humanos que conectan con ellos vibratoriamente. Ya. Eso sí te puedo yo O sea, pero decir. lo que realmente genera la enfermedad es la baja vibración, no la intención de generar una enfermedad del Vamos, espíritu maligno. vamos a ver. Luego, por otra parte, las enfermedades de tipo psicológico Sí. efectivamente son obsesiones. Ujú. Las obsesiones Sí. son producidas por entes que se ponen en contacto contigo Ya. y te crean problemas de Ujú. obsesión. Ya. Ujú. Y, y depende del tipo de obsesión, porque hay Ya. varios tipos de obsesión. Ujú. Si es una fascinación, Ujú. pues no es mucho. También Ujú. es, pero no es mucho. Pero si es una subyugación, Ujú. entonces te pones al servicio del ente espiritual. O sea Sí. que Ujú. harás todo aquello que él te diga, Ujú. siempre que la obsesión tenga un peso tan grande como para doblegar tu voluntad. ¿Qué es la fascinación? Porque la subyugación está muy claro. Teníamos el caso de Emily Rose en Estados Unidos, por ejemplo. Pero, ¿qué es la fascinación, Rodrigo? Pues una obsesión Suave, ¿no? ¿Dulce? suave, Sí, un sí, poquito light, digamos, suave. ¿no? Bien, seguimos, Hay, Rodrigo. varias, hay varios tipos de obsesión y Sí. la fascinación es eso. Ujú. Seguimos, Bien, continuamos. Venga. bueno, así pues, cuando tenemos una idea y realizamos alguna buena obra, siempre creemos que la idea es enteramente nuestra. Normalmente no es así, aunque el que nos hayan escogido a nosotros Ujú. para realizarla ya quiere decir algo en nuestro favor. En el caso de la inspiración, Ujú. diremos que es estimulada por el mundo espiritual para sacar a la luz lo que llevamos dentro de nosotros. Ujú. Así pues, si se pretende crear una máquina para facilitar la vida a las personas, Ujú. lo más apropiado es que estimulen la mente de un ingeniero para llevar a cabo el proyecto. Sí, como la máquina Time-Waver, ¿no, Rodrigo? Más o Mm. menos, sí. Ujú. Si se tratara de crear una obra de arte, naturalmente se estimularía la mente del artista correspondiente para llevar a cabo la obra. En el caso de la intuición, Ujú. es producida directamente por el mundo espiritual. Por esta razón, existen personas que se anticipan a los acontecimientos antes de que se produzcan. Ujú. Este tipo de personas suelen tener la facultad mediúmnica Ujú. algo desarrollada o bastante desarrollada. Pero en ese caso hablaríamos de videntes y clarividentes, ¿no, Rodrigo? ¿Puede ser? Bueno, lo de vidente es, vamos a ver, la videncia es una forma de mediunidad. Es una forma de mediunidad. Eso es una forma más de mediunidad, pero es que hay Ujú. muchas formas Ujú. de ser medium. Ujú. En realidad, ya hemos Sí. hablado de ello, en Ujú. realidad medium somos todos. Es cuestión de que lo tengas más o menos desarrollado. Claro. Hay quien tiene desarrollada Sí. la capacidad de la videncia y Ujú. ve a los espíritus. Sí. Ujú. Y hay quien tiene desarrollada la mediunidad Sí. y no ve a los espíritus, pero en cambio sí capta todo lo que Ujú. le envían. Ujú. Bueno, Una pregunta, Rodrigo. En el caso de la música, por ejemplo, que es nuestro campo, el tuyo y el mío, cuando, claro, la gente dirá, bueno, vamos a ver bien, pero músicos en el mundo hay millones, compositores hay cientos de miles. ¿Cómo escoge el plano espiritual para que tal idea sea para este y no para este otro? Dirá, porque, hombre, siendo tantos, eso como es un poco a voleo, por sorteo, o cómo te toca. Es decir, eso, claro. Es decir, el Requiem.
que compuso Mozart, ¿por qué eligieron a Mozart y no a otro compositor de su época? Que había Bueno, muchos, todo porque en la época de esto, Mozart había muchísimos, bueno, sí, todo esto se produce por merecimientos también. por merecimientos. Claro, porque la gente lo preguntará, bueno, bien, ¿y cuál es el criterio para escoger a esta persona en concreto? Si a lo mejor ingenieros en el mundo, Rodrigo, hay, vamos a decir, 7.500 muy brillantes, geniales todos. ¿A quién coges de esos 7.500? Bueno, vamos a ver. Claro, ¿no? El problema se plantea de la siguiente manera. O sea, en primer Mm, lugar tiene que ser por merecimiento y en segundo lugar, ujú, o en primer lugar, como quieras ponerlo, ujú, tiene que estar la persona preparada. Porque, a ver, a ti no te... ujú, Tú eres un músico, a ti no te escogen para crear ujú, una máquina o un helicóptero o ujú, no sé, ujú. un artefacto mecánico. Sí, Pues no ujú, te escogen a ti. claro. Le escogen precisamente, como ya hemos dicho aquí en el escrito, a un ingeniero Ujú, que tenga conocimientos y ujú, que sepan ellos de antemano que es capaz de llevarlo a efecto. claro. Ujú, Porque es que si no, no les cogerían, ujú, naturalmente. Vamos a ver, en el mundo espiritual lo saben todo. Saben nuestras capacidades, ujú, saben nuestros pensamientos, saben nuestros sentimientos, lo saben todo. ujú, Lo único que no pueden asegurar es la voluntad ujú, del individuo, porque a ti te pueden escoger ujú. para realizar tal o cualquier cosa, sabiendo que tú estás preparado para ella, Pero el luego libre pero, albedrío, pero en cambio ujú, lo que no saben ya es tu voluntad. claro. Es decir, ¿cómo me voy a desarrollar a través del libre albedrío, no, Rodrigo? Claro, Es esa la idea. naturalmente. Ya, ya, ya. Ujú. Bueno, pues terminamos la... Venga, continuamos. Por esta razón, les es más fácil captar las ideas que llegan del otro lado de la vida. Estábamos hablando de la intuición. Ujú, Nuestra vida psíquica siempre está en contacto con otras mentes que a su vez ujú, interactúan dependiendo de la sintonía de los pensamientos. Como ya hemos dicho, los pensamientos generan ondas vibratorias y esas ondas son captadas por mentes que están en la misma frecuencia vibratoria. ujú, Por esta razón, pues hay una conexión los unos con los otros. ujú. Bueno, hasta aquí el desarrollo de la intuición y de la inspiración. Vaya pedazo de respuesta que has dado, ¿no, Rodrigo? Una respuesta de casi 13 minutos, no está nada mal. Muy bien. Bien, pues eso es. Eso es todo, ¿no? Bueno, entonces tenemos que tener bien claro, Rodrigo, que los grandes genios de cualquier disciplina, o sea, no solo la Sí, música, claro. y todas las ramas del arte y fuera del arte, son personas que, hombre, tienen sus méritos, porque claro, la gente dirá, bueno, entonces, joder, si te lo chivan desde el mundo espiritual no tiene mérito. No, hombre, no. Vamos a ver, evidentemente hay una genialidad ya de base, que por ejemplo en el caso de Mozart o de Mendelssohn, que fueron niños prodigio, a diferencia de Beethoven o de Bach, vienes con vidas pasadas en las cuales tú te desarrollas mucho en una disciplina en concreto, en este caso la música. Entonces tú ya vienes como genio, vamos a decirlo, ¿no? Y esa genialidad es aprovechada por el mundo espiritual para insuflarte a ti una serie de ideas que saben que tú las vas a desarrollar de la mejor manera posible. Es decir, la pregunta es la siguiente, Rodrigo. Si la concepción del Requiem de Mozart, o una sinfonía de Beethoven, o una pasión en Bach, o un concierto para violín de Vivaldi, en vez de haberse insuflado en nuestros compositores, se hubieran insuflado, o sea, puesto en la cabeza de compositores de muchísimo menos talento, no hubiera salido bien. Es decir, no se hubiera desarrollado como se debía, ¿no? Es muy probable, porque tienes que tener el elemento base Que es la genialidad del individuo y los y conocimientos. los conocimientos. Bueno, claro, es Tienes que tener los genialidad, conocimientos porque eso es. te pueden insuflar, como tú dices, Claro, muchas ideas, pero claro. tienes que tener unos conocimientos. Claro, a mí si por ejemplo me insuflan una idea de crear una máquina de no sé qué tipo, diría muy interesante, pero no sé llevarlo a cabo. Entonces ahí se quedaría todo. Mira, yo te voy Claro. a contar, ya que estamos en Perdona, esto. y ahora lo dices. Una pregunta, Rodrigo, ya para terminar. Los espíritus que nos dan a los compositores, por ejemplo, grandes ideas, ¿esos espíritus son espíritus músicos, compositores? Hombre, naturalmente, Sí. efectivamente son Ujú. músicos, o sea, espíritus músicos, Que lo fueron en vidas que lo anteriores. fueron en vidas anteriores y que tienen Ujú. muchos conocimientos, naturalmente. En el mundo espiritual se estudia música Claro, y se escucha música.
Sobre todo, Sobre todo, ¿esa música es sobre todo música, más increíble que la nuestra, Rodrigo? mucho más. Y es, La música terrenal no tiene ninguna comparación con la música espiritual. la música celestial, Rodrigo, ¿de dónde surge? ¿De dónde viene para que se pueda oír? ¿O eso está omnipresente? Ten en ¿O son cuenta preguntas muy difíciles? ten en cuenta que el universo Ujú, se mueve por vibraciones ya. y los sonidos son vibraciones. Ujú. ¿Comprendes? No te puedo hablar más porque yo también tengo los conocimientos limitados, Bueno, todos tenemos conocimientos limitados, tú y todos. pero es lo que Ujú, te puedo decir. Mira, ujú, lo que yo quería decirte al respecto es que en la mesa mediúnica ujú, un día vino el hijo de Strauss, ujú, el hijo de Strauss, ujú. De Johann Strauss, de Johann Strauss, sí. porque hay varios Strauss, sí. Y, y nos comentaba, Ujú, dice, bueno, los músicos de la Tierra creen que sus obras son suyas ujú, y se enorgullecen de ello. Dice, no saben de que el mundo espiritual siempre ujú. está encima de ellos para Sí. insuflarles o Ujú, para inspirarles ujú, o sí, para ponerles ideas en la cabeza ujú. que puedan llevar adelante sus obras. Ya. Entonces, esto es lo que suele ocurrir en el mundo espiritual. Pero repito, Ujú, siempre se la dan a aquel individuo que tiene la posibilidad de realizar la obra, ya. el que tiene posibilidad de Ujú. realizarla y también por merecimientos. Entonces, Rodrigo, deberíamos pensar que son los espíritus del más allá los que deberían cobrar los derechos de autor. O eso ya no. ¿Qué cosa se ¿No? te ocurre? No, hombre, claro, si la obra no es tuya, pues que cobren ellos, ¿no? Claro. ¿Qué cosa se te Bueno, ocurre? es un chascarrillo un poco en En el mundo plan puntual. espiritual Sí. no hay intereses materiales. Nada. Cero. Cero de cero. 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 Bueno. Porque no sirven para nada, además. Bueno, yo creo que esto es un chascarrillo que el mundo espiritual lo debe comprender, ¿no? Hombre, claro, porque a ver, nosotros que somos compositores, ya sabes que una de nuestras retribuciones son lo que se denominan los derechos de autor, aparte de los royalties. Entonces, claro, tú cuando entregas una partitura, la firmas tú. Dices, esto es mío porque he hecho yo la partitura. Claro, no podemos saber en qué porcentaje, Rodrigo, una obra nos ha sido inspirada, ¿no? ¿Verdad? Es decir, tú la escribes y cuánto es tuyo y cuánto no lo es, eso es un misterio, ¿no? Así es. Claro. Bueno, entonces al final el dinero te lo quedas tú. Muy bien. Bueno, Rodrigo, pues fenomenal. Pues muchas gracias por esta nueva información. Hemos hablado con don Rodrigo González Prieto, que como podéis ver es un experto mundial en filosofía espírita, aparte de compositor, Bueno, y que además acaba de terminar una nueva pieza, ¿verdad, Rodrigo? Una bueno, pieza para cuarteto, ¿no? sí. ¿Qué título tienes ahora, Rodrigo? ¿Cómo se llama? De momento no le puse. Es un concierto para cuerda. Un concierto para cuerda, fenomenal. ¿Nos podrías decir, Rodrigo, ya para cerrar el vídeo, cuántas obras tienes? ¿Más o menos compuestas? Hoy pues no las he contado. Tú 200 y pico. 200 y pico, pero bueno, o sea, tú también tienes un catálogo espectacular. Hombre, Dos- no llegas a Vivaldi, pero oye, es un dos- catálogo muy grande. 200 horas y pico, sí. Bueno, tienes más obras que Beethoven, lo sabes, ¿no? Pues no lo sé. Sí. No sé. Lo que yo te puedo decir es que yo no me puedo comparar con Beethoven. Bueno, yo creo que nadie se puede comparar con Beethoven. Empezamos por ahí. Aunque Beethoven tenga muchas menos obras que yo. Muy bien. Yo no me puedo comparar con él. Bueno, y la gran pregunta que todo el mundo se espera que te haga. ¿Habrá un próximo vídeo, Rodrigo? Pues no lo sé. No lo sabes. Ujú. No lo sé. La vida, Rodrigo, ¿verdad que es sobre todo incertidumbre, ¿no? El problema de la humanidad es siempre pensar en qué va a ocurrir mañana. ¿Eso tiene algún sentido? O mejor dicho, sentido lo tiene. ¿Tiene realmente alguna utilidad? Yo creo que al margen de todo lo que hemos hablado hoy, Ujú, yo creo que el problema del hombre, cuando se plantea qué es lo que va a ocurrir mañana, ujú, debería de saber que todo eso depende de su pasado. ujú, Depende del pasado y de sus obras espirituales, ujú, de sus comportamientos, ujú, porque nadie sufre si no tiene que sufrir. ujú. Y todo sufrimiento tiene una razón de ser. Y siempre son los malos comportamientos anteriores.
Bien, pero eso, Rodrigo, es en el ámbito personal. En el ámbito fuera del individuo, es decir, las preocupaciones por la economía o el medio ambiente, ¿esas preocupaciones tienen sentido o no? ¿O hay que dejarlo, digamos, en manos al albur del mundo espiritual? Si tú has tenido unos comportamientos, no solamente en esta vida, sino en vidas pasadas, o sea, en Mm, definitiva, ujú, que tienes muy pocas deudas o no tienes deudas, que ya es muy difícil todo eso, ujú, porque no hay nadie en la tierra que no tenga deudas. ujú, Bueno, pues si tú tienes muy pocas deudas o deudas de poco peso, ujú, tienes que pensar que tu vida va a ser medianamente tranquila. ujú, Ahora, el problema es cuando se traen deudas ujú, gordas, ujú, grandes, donde has hecho mucho daño, tu vida no va a ser nunca tranquila. Ya puedes hacer lo que hagas ujú, y tener la profesión que tengas, ujú. da igual. Tu vida va a ser No hay salida, ¿no, Rodrigo? poco más o menos un infierno. No hay escapatoria a eso, ¿no, Rodrigo? No. Nada. Muy bien. Las leyes espirituales Son implacables, ¿no, Rodrigo? se cumplen siempre. Ujú, Dios ha creado unas leyes y no son igual que las leyes de la tierra. ujú. Las leyes de la tierra algunas veces se cumplen Y la mayoría de las veces no. y otras veces no. La mayoría no. Pero las leyes espirituales se cumplen siempre. Ujú. Por eso están hechas por un ser sobrenatural a nosotros. Y perfecto. Así es. Muy bien, Rodrigo. Pues nada, pues muchísimas gracias por esta información que nos has dado y hasta un próximo vídeo.